en bote con los amigos, junto a la verde muralla, bajo el cielo azul dormido, voy hacia el mar que me llama, doblando la antigua esquina del río que yo más amo, de sopetón me despierto en medio de un barco hundido. Era un gran barco de carga, de esos que amaban el trigo, llevando frutos silvestres hacia los puertos de España. Y ahora está lleno de arañas como un pájaro podrido, echado sobre un costado se halla el canelo zumbado. Le han puesto sobre la proa faroles que nunca encienden la vista de los marinos que buscan buena corriente. Como una radiografía mostrando al sol su esqueleto, vive el canelo su muerte en el agua sumergido. Así me siento yo a veces, así de hundido por dentro, tan sacudido por fuera por las mareas del tiempo. Yo mismo soy un canelo al que han herido de muerte, uno que anduvo ligero y se tumbó de repente.
Hola, muy buenas tardes. Saludo a todos y a todas los presentes que están en esta maravillosa ocasión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Beatriz Zamorano. Estoy a cargo, soy responsable de la librería que leo Valdivia. Somos parte de una red de libreros independientes aquí en la maravillosa ciudad de la región de Los Ríos. Primero, agradecerles a todos y todas que estén en esta ocasión con nosotros, dadas las circunstancias. Esperamos que sus familias y ustedes se encuentren bien. Queremos ser un minuto de tranquilidad, de conversación, de visibilización de mujeres. Cuando nos invitó la Sociedad para el Desarrollo de la Psiquiatría, SODEPSI, y el programa de especialización de psiquiatría del adulto del Instituto de Neurociencias de la Universidad Austral, para nosotros fue un honor poder enmarcar esta actividad en nuestra celebración o conmemoración del Día de la Mujer que tratamos de hacer durante todo marzo desde hace 6 años. La presentación del libro Psiquiatras Chilenas, Pioneras en la Locura, de Susana Cubillos y Angélica Monreal, de Ediciones Radio Universidad de Chile. Por supuesto que ya tienen un tiempo, pero significa para nosotros una librería feminista, poder visibilizar, insisto, un trabajo maravilloso para la salud mental de todas las mujeres. Quisiera saludar, hay mucha gente que saludar, hay muchas personas que están entrando todavía, pero especialmente a la doctora Caroline Leighton, médico psiquiatra, presidenta del directorio de SODEPSI, al doctor Walter Brokering, a la CID, médico psiquiatra, director del programa de especialización en psiquiatría del adulto y del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, a la doctora Soledad Barría, médica internista, ex ministra de Salud. No sé, ahí va entrando, muchas gracias por estar. La doctora Danae Sinclair, médico psiquiatra, ex dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, integrante del Departamento de Derechos Humanos y Género del Consejo Regional de Santiago, el Colegio Médico. Y bueno, al doctor Jaime Santander también, de SODEPSI, que también se encuentra presente, y Alexandra Ober, que también está presente, que nos acompañará. Ella es soprano, pianista. Para los valdivianos que están presentes saben muy bien de quién estamos hablando. Bueno, quisiera dejar para empezar esta ocasión, y por supuesto saludar a las autoras. No he hecho todos los homenajes, y a las pioneras que también están presentes, por favor. Para comenzar, dejo con ustedes a la doctora Caroline Leighton, quien los saludará y también les dará una bienvenida. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches ya casi. Yo les doy la bienvenida en nombre de SODEPSI. Nosotros como sociedad nos caracterizamos por, y en general pensamos que nuestra misión es realzar la importancia que tiene la interdisciplina en la psiquiatría. Y Susana, que es una de las directoras, autora de este libro también, junto a Angélica Monreal, bueno, nos ofreció esta oportunidad de que hiciéramos esta presentación, y además voy a pasar el dato de que se hace la venta a través de la página web de SODEPSI. Así que con mucho orgullo y con un entretenido panorama les hacemos la bienvenida. Yo lo voy a hacer muy cortito porque tenemos invitadas muy interesantes que vamos a conversar cosas muy entretenidas, así que felices de que todos puedan asistir. Muchas gracias. No podemos aplaudir, pero podemos mover las manos, distendernos. Muchas gracias, Caroline. Doctor Brokering. Muchas gracias. Bueno, para mí es motivo de enorme alegría, gran satisfacción y mucho orgullo poder saludarlos y darles una muy sureña bienvenida con letra y música de Chuen Quinilo y Clemente Riedemann. A esta actividad de rememoración en esta jornada de conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer. Es un día bien especial también, ¿no? Hoy día, 29 de marzo, se recuerda tristemente un aniversario más de el cruel asesinato de los profesores Natino, Parada y Herrero
ya por el año 85. Y es una ocasión propicia para que conozcamos parte de nuestra historia. Una historia muy apasionante. Quienes han tenido la oportunidad de leer el libro y quienes aún no, se los recomiendo, pero de todo corazón, van a conocer aspectos interesantísimos de la historia de la psiquiatría chilena, en los ojos, en la mirada de 11 mujeres fantásticas, todas muy interesantes, todas muy distintas, pero todas muy valiosas. Es un libro que realmente se deja leer con gran entusiasmo, ¿no? Hay algunas nacidas en la capital del reino, como decimos aquí en Valdivia. Hay otras que son efectivamente sureñas, ¿no? Nacidas en Temuco o en Linares, ¿no? Algunas son hijas de la educación pública, otras de la educación privada. Casi todas son, diríamos, ¿no es cierto?, del alma mater de la Universidad de Chile, pero también hay algunas que estudiaron en la Universidad Católica, incluso en la Universidad de Concepción. En fin, todas dedicaron su vida al servicio público, a la docencia. Todas tuvieron inquietudes sociales, muchas incluso inquietudes políticas. Se van a sorprender, no solo con nuestra querida doctora Fanny Poyarolo, que fue diputada de la República, sino que, no quiero adelantar, por supuesto, parte del libro, pero solo diré que hay una de ellas que fue presidenta de un partido político, por ejemplo, ¿no? La primera, además, mujer en ocupar la dirección del Hospital Psiquiátrico de Santiago, por aquellos tiempos llamado Manicomio Nacional. En fin, muchas se dedicaron también a la atención de víctimas de la represión, no pocas sufrieron el exilio, en fin, no lo pasaron bien. Y sin embargo ahí estuvieron y siguieron y han dejado un legado que lamentablemente está bastante invisibilizado, de no ser por este fantástico libro. Entonces yo lo primero que quiero hacer es saludar y agradecer y felicitar a Susana Cubillos, Angélica Monreal por esta fantástica obra. Agradecerle también a la doctora Soledad Barría que aceptara la invitación a presentar este libro, a ver si además nos puede comentar de su pasado en la comuna Puerto de Corral, ¿no? Agradecer también a Danae Sinclair, una psiquiatra joven, que tengo la impresión que está recogiendo este legado de las pioneras de la psiquiatría. Y por supuesto a la Sociedad para el Desarrollo de la Psiquiatría, SODEPSI, que estuvo dispuesta, ¿no es cierto?, a coorganizar con nosotros, ¿no?, esta actividad. Una actividad que se enmarca en lo que es el sello, ¿no?, humanista antropológico del Instituto de Neurociencias Clínicas y del Programa de Especialización en Psiquiatría del Adulto de la Universidad Austral de Chile, heredado de nuestro maestro Fernando Oyarzún. Bien, pues yo no quiero alargarme más y solo darles esta muy sureña bienvenida y confiar en que sea una jornada memorable. Muchísimas gracias les recomiendo muchísimo la lectura de este apasionante libro. Muchas gracias, doctor Brockering. Comentarles, en este minuto hay más de 65 personas conectadas. Tengo que hacer algunas recomendaciones. Bueno, como comentaba Caroline, la venta del libro está a través de la página de SODEPSI. Es un libro que está exclusivamente ahí, créanme, no es tan fácil de obtener en otras partes, nosotros no lo tenemos, no lo busquen. Así que eso a las personas que están conectadas se los tenemos que comentar y les agradecemos que estén en este minuto conectadas. Voy a dejar con ustedes a la doctora Soledad Barría, como les decía, médico internista, ex ministra de Salud y actual directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, tenemos muchas cosas que preguntarles, pero por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad que, en primer lugar, muy buenas tardes. Un saludo a todos, pero muy especialmente a todas las pioneras que están presentes hoy día y a Susana y Angélica que han hecho este maravilloso libro. Agradezco la oportunidad de estar hoy día con ustedes. Como bien lo recordaba Walter, para mí es especialmente cariñoso ese video
¿no? Donde uno recuerda las imágenes sureñas y la música de Chuenquinelo que representan toda parte de la historia para muchos y muchas de nosotros. Y bueno, agradezco la oportunidad de que me hayan ofrecido decir algunas palabras. Yo quiero decirle que este libro para mí realmente ha sido una ventana a 11 historias de vida de mujeres pioneras. La verdad es que el libro Psiquiatras Chilenas, Pioneras de la Locura, de Susana Cubillo y Angélica Monreal, nos invita, nos lleva a mirar, a sumergirnos, a compartir la historia de vida de estas 11 mujeres pioneras. Para mí no solamente fue interesante verlas en lo individual, sino como un colectivo maravilloso de mujeres audaces, perseverantes, creadoras. Todas son médicas psiquiatras nacidas en la primera mitad del siglo XX. Entre los años 1914 como Neomicina, a 1946 como Verónica. Otras 5 nacieron en los años 20, 3 en los años 30 y otras en los 40. Es decir, todas ellas nacieron antes que las mujeres en Chile fuéramos catalogadas como verdaderas ciudadanas, ya que solo se obtuvo el derecho a voto femenino en elecciones parlamentarias y presidenciales el año 49. Estas 11 mujeres nacieron antes de todo aquello. Y uno de los hilos comunes en los relatos, que es lo que yo voy a tratar aquí de relatarles, más que la individualidad de los 11 relatos, es tratar de buscar los hilos comunes. Uno de ellos, a mi juicio, es la voluntad del desarrollo profesional de estas mujeres. Se empeñaron en ser médicas en tiempos que las mujeres enfrentaban graves dificultades para estudiar medicina. Como relata Mari, que trató de ingresar a la Universidad Católica y le contestaron que no aceptaban damas, cierre de comillas, por lo que debió ingresar a la Universidad de Chile, donde también estaba restringido el porcentaje de mujeres que admitían. Adriana nos relata cómo en 1947, pese a tener el puntaje requerido, no pudo entrar a la Universidad de Chile. Comillas, se les completó el cupo, no la pusimos. Cierre de comillas. Ellas fueron abriendo caminos, persistiendo en ello. Se fueron a Concepción, partieron en la Chile y después se trasladaron a la Católica. Para otras, ese camino ya se había abierto gracias a las primeras. Se empeñaron en ser psiquiatras, no solamente ser médicas, ser psiquiatras o dedicarse a la salud mental. Y fueron varios y diversos los caminos. Algunas llegaron directamente como Mari, que nos relata que fue la tercera psiquiatra mujer. Llegaron a la psiquiatría desde el interés por el psicoanálisis o la terapia gestáltica. Algunas llegaron desde la pediatría, desde la neuropsiquiatría o la neurofisiología, desde la salud pública, desde la medicina biológica. La mayoría tuvo periodos de formación en el extranjero. Destaca entonces el interés por el desarrollo personal y de la especialidad, expandiendo los límites de lo que en los diferentes momentos se consideraba parte de esa especialidad. Se me hizo, por lo menos a mí, evidente cómo la incorporación de estas mujeres pioneras permitió, quizás con una mirada nueva, incorporar con mayor fuerza elementos sociales, de multidisciplinaridad, elementos y dimensiones de la emoción, pero también de lo colectivo. Para varias fue una inquietud, a veces reflexiva o política, que las llevó a pensar la salud mental no solo de cada uno de los individuos, sino que de los colectivos, y que pudo plasmarse en los años finales del 60 y de la Unidad Popular, o en los tiempos de recuperación de la democracia en los 90. Otras veces, ellas fueron respondiendo a las duras circunstancias que les tocó no solo contemplar,
sino vivir intensamente el miedo, la tortura, las desapariciones o el exilio. Se preguntaron cómo pasar de lo individual a lo social, cómo hacer que las terapias pudieran llegar a más personas que lo necesitaban, cómo entender el dolor individual como el reflejo del dolor colectivo del miedo, del terror, de la dictadura. Pero no solo fueron pioneras en imaginar nuevos métodos, ensanchando el conocimiento en lo intelectual, sino también en la acción, en la aplicación de sus conocimientos, avanzando en el tratamiento colectivo. Un ejemplo son los antipsicóticos de depósito, hechos por Verónica. A mí me tocó justamente conocer directamente como general de zona en Corral cómo le cambiaba la vida a nuestros pacientes cuando pudieron acceder a un tratamiento mensual de la esquizofrenia con los antipsicóticos. O cómo se podía tratar en la Liga contra la Epilepsia, cómo hacía posible que los pacientes se trataran ambulatoriamente con acceso a los medicamentos. También fueron pioneras en imaginar y hacer realidad métodos que permitieran adelantarse al daño, prevenir las enfermedades y no solo buscar curarlas. Tal fue el caso de la detección precoz, como recién nacido, de enfermedades que al ser detectadas tenían tratamiento y si no lo eran, producirían graves daños mentales, como en el caso de Flora. Fueron entonces pioneras en la acción, pero también en crear organizaciones, en abarcar zonas no exploradas, en inducir el cambio de manicomio a hospital psiquiátrico, porque Mari no solamente fue directora, sino que indujo el cambio de concepto de manicomio a hospital psiquiátrico, como la Liga contra la Epilepsia y la Escuela de Afasia como de Neomicina, los colectivos de salud mental de María, el Instituto de Psicoanálisis de Terapia Familiar Sistémica de Eliana, los centros gestálticos de Adriana, los centros de derechos humanos y atención de víctimas en diferentes organizaciones como CODEPU o la Vicaría, en los casos de Laura, Fanny y Paz, las políticas de salud mental en el caso de Flor y Verónica, el psicoanálisis en niños y el trabajo de salud mental infantil de Elena. Entonces, creando organizaciones que expandieran la conceptualización y la acción también, pero no solamente en la capital del reino, como decía Walter, sino llevando el conocimiento a diversos lugares de Chile, a Puerto Montt, a Valdivia, a Chiloé, entre otros. Este desarrollo profesional o el compromiso con su misión, para varias hizo difícil o duro el desarrollo en los aspectos familiares tradicionales. Esto tiene costos. Sin embargo, con fuerza propia, con ayuda de parejas o de otras mujeres comprometidas y solidarias, fueron capaces de formar hogares, de criar hijos e hijas y también de ir abriendo espacios de nuevas maneras de entender las relaciones, no solo en la especialidad, sino en la vida también. Son ejemplos concretos de esa visión feminista de la vida con que necesitamos impregnar toda nuestra sociedad. Cada relato nos muestra no solo la riqueza personal de cada uno de ellas, sino las circunstancias en las cuales les tocó vivir su contexto específico. Ha sido para mí apasionante aprender de estas verdaderas ventanas a sus historias. Gracias a cada una de ellas por sus testimonios y a Angélica y Susana que con este libro mantienen la memoria y posibilitan ese aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Barría. La memoria, qué importante la memoria y la historia de las mujeres. No nos vamos a cansar de estar diciendo durante toda esta presentación el tremendo aporte de Susana y de Angélica para esto. Voy a dejar con ustedes a la doctora Danae Sinclair Tijero, médico psiquiatra, ex dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, miembro de la ONG Sintras y de la Agrupación de Médicas Feministas, integrante del Departamento de Derechos Humanos y Género del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico.
Doctora Sinclair. Hola, hola a todas y todos. Bueno, primero agradecer la invitación. Me siento súper honrada de poder participar de esta actividad con tantas eminencias a las que admiro mucho. Bueno, comentar que al conocer el relato biográfico de estas 11 mujeres médicas, académicas, psiquiatras, luchadoras sociales, lo que a mí más me llama la atención son los puntos comunes en estas historias de vida. Siendo de origen diverso, parecen ir convergiendo en sus experiencias, con la preocupación por el otro como principal bandera de lucha que da empuje a sus trayectorias profesionales. Primero, como contaba la doctora Soledad Barría, abriéndose espacio en la década de los 50 en una sociedad en que recién las mujeres empiezan a poder entrar a estudiar medicina de manera ya más sostenida, ¿cierto? No siendo una excepción. La reforma universitaria, el proceso de la unidad popular, con toda la efervescencia social y las transformaciones de la época, les permitieron también a muchas de estas psiquiatras en su juventud acceder a la academia, impulsando ahí proyectos de vinculación con la sociedad, con el pueblo, a través de la medicina social y la psiquiatría comunitaria. Y ahí rescato una frase de Laura Moya: gracias a la reforma universitaria pude optar una cátedra de psiquiatría social en el área sur. Ya no eran necesarios los pitutos. Pero hay un quiebre en esas 11 historias. El golpe de Estado del 73 marca una fractura profunda en la biografía de estas mujeres, poniendo a prueba el temple y las convicciones sobre la medicina y la psiquiatría como materias profundamente arraigadas a la sociedad, a sus dolores y a sus determinantes sociales. Ahí quiero citar a María Montañez, quien nos cuenta: el golpe de Estado del 73 fue algo realmente desolador. Significó perderlo todo y quedar en el suelo. Eliana Corona: el golpe de Estado fue terrible, una sensación de acabo de mundo. Flora de la Barra: con el golpe, aparte del proyecto profesional cambiado, se me fueron muchos maestros, muchos compañeros de trabajo se fueron al exilio, a otros los mataron. Vi a tantos de mis compañeros sufrir, perder a tantos amigos, fue terrible. Y la mayoría fueron exoneradas de los espacios universitarios en los meses posteriores al golpe. Otras salieron por el ambiente hostil. Cito ahí a Verónica Larach: volví al hospital psiquiátrico porque no quería volver a la clínica psiquiátrica. Si la yo admiraba no estaba, era porque ese lugar no era bueno. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Me iba a morir. Muchas, como Paz Roja, Fanny Poyarolo, Laura Moya, María Montañez, también fueron detenidas y sufrieron tortura, tuvieron que partir al exilio, sufrieron pérdidas de familiares y amigos a manos del régimen militar. Y a mí me sorprende y conmueve la profunda convicción y fortaleza de estas colegas, del cómo de una experiencia tan devastadora, un quiebre vital que para mi generación cuesta imaginarse, para los que no lo vivimos, ¿cierto?, en carne propia. Ellas sacaron fortaleza para ponerse a disposición de las personas que estaban, al igual que ellas mismas, en realidad, sufriendo persecución política. Cito ahí a Fanny Poyarolo: tengo la impresión de que los hombres se deprimieron y las mujeres actuaron como en la guerra, guerreras. Y desde mi experiencia también puedo decir que trabajar con sobrevivientes de tortura y violencia política debe ser de las experiencias más duras que nos tocan como psiquiatras, y el vínculo comprometido, esa relación única entre psiquiatra y paciente que se forma en ese espacio de resistencia, permite salvar vidas, pero no solo vidas, sino que proyectos vitales y a familias en esos tiempos de oscuridad. Y constituyó hasta el día de hoy una experiencia de un tremendo valor humano, pero también un enorme aporte académico para el desarrollo de una psiquiatría y una salud mental comprometidas con los derechos humanos y con los sobrevivientes de violencia política y tortura. Me quedo con una frase de Paz Rojas: yo no me considero psiquiatra, lo que yo hago no tiene nombre. ¿Qué título le vas a poner a esto de tratar a gente que ha sido víctima de crímenes contra la humanidad? Su compromiso con los más vulnerables de la sociedad, con los niños y también con las mujeres, y ahí destaco la participación en el movimiento feminista que muchas de ellas tuvieron, ¿cierto? Es un elemento común. Mari Jamuy, como comentaban, la primera directora del Hospital Psiquiátrico, fue presidenta del Partido Femenino Progresista. Neomicia Lago, junto a María Montañez, participan de la creación del colectivo Salud Mental Mujer, el que plantea una mirada crítica de la psiquiatría. Las enfermedades ginecológicas y las psiquiátricas, como la depresión, no había que mirarlas desde una óptica individual, sino desde las condiciones de opresión común a las mujeres. Los miedos de ellas obedecen a factores comunes y no individuales. Esa mirada actualmente está más vigente que nunca.
También Fanny Poyarolo participó de la formación del movimiento Mujeres por la Vida, colectivo Mujeres muy importante que surge como espacio de resistencia feminista a la dictadura. La famosa foto frente a la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Para variar, la historia de nuestro país y de la psiquiatría ha sido muy ingrata con estas 11 mujeres. Nuestras aulas no llevan sus nombres, los hospitales y los servicios de psiquiatría tampoco. Muchos tuvieron que salir de la academia durante la dictadura y nunca tuvieron el espacio para regresar. ¿Fue el impacto de la dictadura en la academia más duro para las mujeres que para los hombres? Me hice esa pregunta. Pareciera ser que sí, que junto con el autoritarismo y el neoliberalismo, el patriarcado arremetió con fuerza en la formación médica durante la dictadura y el posterior retorno pactado a la democracia. Pero afortunadamente sus voces no van a pasar al olvido, porque las rescata este libro, gracias al trabajo de las doctoras Susana Cubillo y Angélica Monreal, pero también sus pares. La doctora Paz Rojas el año 2010 recibió la medalla del Senado Universitario. El 2019 fue reconocida su lucha por el Colegio Médico con el premio que entrega el Departamento de Derechos Humanos, donde yo participo. El departamento que la misma doctora Laura Moya ayudara a formar. También la doctora Flora de la Barra recientemente se convierte en la primera mujer en Chile en ser reconocida como maestra de la psiquiatría chilena. Yo creo que es responsabilidad de mi generación, esta generación de médicas que hemos conquistado los espacios institucionales del gremio, que nos hemos organizado, denunciado las dinámicas patriarcales y las situaciones de violencia de género que ocurren en el interior de las aulas y los hospitales, también el relevar su legado y el legado de todas las colegas que sentaron las bases para que nosotras podamos hoy ejercer la profesión que tanto amamos, ¿cierto? Así que muchas gracias a todas las presentes y a las que ya no están también. Caramba, doctora Sinclair, muchas gracias. Yo creo que estamos muchas emocionadas con sus palabras. Normalmente ofreceríamos cerveza y cruda aquí en Valdivia, pero les tenemos un cariño dado la distancia. Queremos presentarles a una amiga, a una cantante y pianista de nacionalidad francesa, pero en realidad ella es valdiviana. Es Alexandra Ober, que va a interpretar una composición de su autoría, y ahí vamos a seguir conversando. Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Primero, me siento muy honrada de estar aquí. Esta canción se llama Jardín de Amor. Levanto los ojos al cielo, es fácil verlo todo
descanso, así en el sueño despierto hacia una voz más clara. Madre de todas las madres, te hice un espacio de paz y silencio. Llénalo de vida, empieza a sembrar, yo por ti cultivaré y compartiré. Un jardín de amor, en los jardines del amor. Jardín de amor, en los jardines del amor. Mi niña linda, toma mi mano, mira, te estábamos esperando. Une tu canto al nuestro, no hay duda ni miedo en esta gran ronda. Abuela, bebé o muchacha, tú eres la misma memoria y futuro. Presente, siguiendo unos pasos de una pista sin rastros y así haciendo historia. Madre de todas las madres, aquí viene una más abriendo sus brazos. Llénanos de vida, empieza a sembrar, por ti cultivaremos y compartiremos. Un jardín de amor, en los jardines del amor. Jardín de amor, en los jardines del amor. Madre de todas las madres, te hice un espacio de paz y silencio. Llénalo de vida, empieza a sembrar, yo por ti cultivaré y compartiré. Un jardín de amor, en los jardines del amor. Jardín de amor, en los jardines del amor. Un jardín de Bravo. Bravo. Hermoso. Muchas Bravo, gracias, bravo. Alexandra. Muchas gracias. Nos encontramos en la presentación del libro Psiquiatras chilenas, pioneras en la locura, de las autoras Susana Cubillos y Angélica Monreal, ediciones Radio Universidad de Chile. Muchas de las pioneras ya no se encuentran con nosotros. Otras pudieron conectarse, algunas están en la distancia. Queremos homenajearlas y queremos reparar y visibilizar lo que ha sido su historia. María Amuyber, Neomicia Lagos Ortiz, María Montañez Luna, Eliana Corona Romo, Laura Moya Díaz, Adriana Schnaque Silva, Paz Rojas Baeza, Fanny Poyarola Villa, Elena Castro Pinochet, Flora de la Barra McDonald, Verónica Laraj Walters.
Ahora pasaremos a un diálogo público que va a encabezar la doctora Sinclair, que va a conversar con una leyenda, con la doctora Boyarolo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Médica psiquiatra, pionera de la psiquiatría y exdiputada de la República, entre muchas cosas, una mujer por la vida, de esas que echamos tanto de menos. El diálogo abierto con las autoras, con los invitados, con el público. Adelante, por favor. Y modera el doctor Walter Brock. Habían unas personas que estaban tratando de entrar, que comentaron en el chat que no estaban pudiendo ser ingresadas. Vamos a solucionarlo. Bueno. Vamos a tomarle un test psicológico y vamos a dejarlo. Puedo comenzar yo para agradecer esta reunión tan linda. La verdad es que es emocionante, ¿no? Estar con ustedes allá en Valdivia, es como sentirse después de estas imágenes preciosas, este video tan lindo, con esa música que uno ha querido tanto, y la quiere tanto, la recuerda. Es realmente reconectarse con cosas que son muy bien profundas. Y escucharlas a ustedes y oír también a nuestra querida Marisol, a nuestra querida Soledad, que hace una revisión de este grupo de mujeres que me toca mucho, porque yo releí el libro ahora y la verdad, Jeca se me olvidó mi otra autora, y Susana, la verdad es que ahora como que lo disfruté más, fíjate. Y me hizo pensar más también. Entonces, cuando decía Walter de hacer historia, esto de mirarnos entre las generaciones, y esto de que las nuevas generaciones, ustedes, ¿no? Las psiquiatras que hoy día están haciendo psiquiatría, reconozcan, ¿no? A quienes estuvimos en esa primera mitad del siglo, ¿no? Somos de esa época y bueno, nacimos ahí y seguimos hacia adelante, pero es una primera mitad, en realidad hasta el 73, que fue una historia que marcó, una historia que nos marcaba como sociedad, ¿no? Y por lo tanto, hacer historia creo que realmente importa. Ahora que estoy vieja me doy cuenta de que estar mirando hacia atrás es una tremenda cosa para poder mirar hacia adelante, y hoy día necesitamos mirar como nunca hacia adelante, sobre todo preguntarnos y buscar respuestas hacia adelante. Entonces, mirar la historia y por otra parte mirarla de esta manera, ¿no? De esta manera, ustedes son muy generosas y claro, hay un recuerdo muy cálido y muy valorado de personas, pero creo que esta es historia de generaciones, historia de una manera de hacer medicina, de una manera de vincularse con la sociedad, de una manera de estar parados, digamos, en este mundo. Y parece ser, se lo he escuchado yo a algunos historiadores, parece ser que lo que más dice de la historia a veces son las pequeñas historias, son las biografías de personas, y no necesariamente de personas importantes, de personas que han vivido, si lo han vivido intensamente, se lo han vivido de una manera no cerrada sobre sí misma, sino se lo han vivido con fuerza, como abierto más allá de sí y de su pequeño círculo. Entonces puede ser muy expresivo de toda una época que nos marca y que sigue marcando, digamos, y que deja huella. Entonces, creo que este libro de Jeca y Susana
¿no? Que parecía en fin, yo lo había mirado como una sensación de que son tan generosas estas psiquiatras que nos hacen, ¿no es cierto?, como destacar a determinadas mujeres. Creo que es importante sobre todo por lo que hace de historia. Y la historia tiene la gran ventaja, digo yo, de hacernos preguntas, o de exigirnos que nos hagamos preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta historia? O dicho de otra manera, como decía la Sole, ¿qué nos hablan estas historias? ¿Qué nos muestran estas historias? Pero también ¿qué nos interrogan, creo yo, un poco esta historia? Y a mí, sobre todo, lo que me pasa es que se me abrió una pregunta que no se me había abierto la primera vez. Y una pregunta más bien para hacérsela a esta generación, que hoy día es la generación joven que está actuando, que está definiendo, ¿no? ¿Cómo hace psiquiatría? ¿Cuál es la psiquiatría? ¿Qué es lo que quiere de la psiquiatría? ¿Y cómo mira esa psiquiatría en relación, ¿no?, a la sociedad en su totalidad? Y quisiera, no sé, a lo mejor nuestra psiquiatra más joven, ¿no?, con su Danae, con su rol militante de dirigente, a lo mejor se la hago más directamente a ella, pero A mí me dijeron que yo le iba a hacer preguntas a usted, no viceversa. Ahora yo te estoy haciendo a ti, Danae. Es que no Tú me vas a conoces. disculpar, como soy la vieja, me tomo algunas licencias, perdóname, Danae. Ahora, si me hace Está parar, bien. me callo, la verdad, Danae, porque lo podemos dejar para la conversación si tú quieres. No, de hecho, me parece mucho más interesante que sea un diálogo más que yo le haga un interrogatorio. Le tenía otras preguntas preparadas, pero lo encuentro más entretenido así. Voy a terminar la idea, Dana, y nos ponemos escucho tus preguntas. No, ahí la sensación es lo que... ¿qué preguntas surgen de entonces para hoy? ¿Qué preguntas que nos hicimos las psiquiatras o lo vivimos? A veces no las hicimos como preguntas, sino que las vivimos como con naturalidad, sin hacernos preguntas, ¿no? Porque así era. Ahora, ¿qué es lo que así era? Bueno, yo creo que en cada una de nosotros, ¿qué venía en cada una de nosotros? Eso lo hizo mucho la Sole. Yo creo que por una parte venía el feminismo. Nosotros no nos decíamos feministas. Quizás la única sí fue no, tampoco se dijo feminista. Lo que pasa es que el feminismo como doctrina llegó acá tarde, y llegó en la época de la dictadura, y llegó cuando la segunda ola en Europa hacía mucho rato que estaba. Entonces, pero había un feminismo profundo, no estaba como conceptualizado para nosotros, pero estaba claro en que todas nosotras representábamos un proceso que venía en curso, de querer ser, ¿no?, una persona con los derechos a desarrollarse plenamente, como lo hacían solo los hombres. Las mujeres estamos limitadas en nuestro desarrollo. Y eso claro que se ve clarísimo en todas. Y yo creo que en la que aparece menos vinculada a lo social, aparentemente, porque no es la de izquierda, que en general casi todos aparecemos ahí como ligadas a una visión, ¿no?, de transformación social, y por lo tanto una perspectiva de izquierda, una postura ideológica de izquierda. Verónica, sin embargo, Verónica es muy claro, ella elige ser médico porque quiere hacer algo que sea importante para las personas. Es bien importante Verónica, porque toda esa sensibilidad, lo otro es la sensibilidad y esta cosa de la relación humana. Creo que habían eso como en estos elementos como más identitarios, se podría decir, en cada una. Pero sin duda que aquí había una manera de estar parada frente a lo que eran los valores que estaban en la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, fuimos todas nosotras representantes de los valores que estaban empujando el desarrollo de la sociedad. No era que esos valores lo compartiera el 100% de la sociedad, sabemos lo que ocurrió después, ¿no es cierto?,
la Unidad Popular, y lo que la Verónica dice, no es la Verónica, es la Nana, que dice esta cosa de una distancia y que la marca mucho cuando ella atendía tanto a las víctimas como a quienes justificaban el que si cometieran tantas barbaridades. Bueno, entonces, ¿qué dice de los valores de la sociedad? Pero ¿cómo vivíamos como psiquiatras esos valores? ¿No? Y cuánto esos valores impulsaban muchos de estos elementos que describe muy bien la Sole, estos elementos de la creatividad, estos elementos de ir más allá, de no quedarse en lo que la especialidad dice, ir así formalmente, no cumplir formalmente. Es decir, yo creo que la fuerza que está ahí, porque hay como mucha energía en cada una, y esa es una energía que estaba puesta, que naturalmente que estas 11 mujeres no somos unas excepciones, unas cosas locas, ¿no? Representamos, es decir, somos parte de. Y ahí entonces, esos eran valores que se expresaban en el hacer psiquiatría. Y después como esa psiquiatría iba plasmando la formación de los psiquiatras, cómo avanzaba la psiquiatría, eso es parte también de la historia de ese siglo XX hasta el 73. Y bueno, entonces todo eso, esos valores de una sociedad que se plasmaban en el significado de hacer psiquiatría, el significado de ser psiquiatra, el significado de ser médico, y el compromiso que yo te daba, ¿no? El vínculo que te vinculaba a los otros, y cuánto eran los otros que estaban ahí, como la misma Verónica, que instaló esta cosa del poli sin rechazo, ¿no? Era un vínculo muy fuerte, pero ese vínculo tan fuerte, ¿no? Que hace que Paz deje la neurología, de la cual ella era una tremenda especialista, bueno, no solo porque la echan, sino porque tiene que entrar rápidamente a atender al torturado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto de ese tiempo y cuánto de este cambio cultural tan brutal que sufrimos desde el 73, yo diría que todavía está en gran medida no plasmado, nunca hemos hecho un debate, ¿no? De cómo se quiso cambiar una cultura, ¿no? De lo individual como parte sustantiva de lo social, por la pérdida de lo social y el nacimiento del consumidor. O sea, se acabó el sujeto, y yo no sé, me imagino que los psiquiatras, claro que se defendieron de eso y no se acabó el paciente, pero en un mundo que intentaron cambiarlo en su esencia, en cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo vemos al otro y a la otra. Entonces, toda esta cosa brutal que fue el 73 y lo que ocurrió con estas violaciones, no es algo de un puro pasado. No, desgraciadamente. Entonces, ¿qué nos dice esta historia de estas 11 mujeres? ¿Qué nos dice de todo eso? Porque está tan claro ahí, ¿eh? Por eso era la pregunta, Danae, pero no, te la dejo ahí para que comencemos a conversar las dos. Perdona. Ya, a ver, creo que lo que recojo como un poco de lo que me pregunta tiene que ver cómo se para hoy la psiquiatría con todo ese pasado, y sobre todo como después del quiebre cultural que fue la dictadura, y el retorno a la democracia como que mantuvo ese quiebre, esa fractura, y yo creo que recién se está como recuperando eso. Yo ahí quiero como relevar la potencia del movimiento feminista y lo que ha significado un poco para mi generación, para los que hacemos salud mental, cómo nos hace cuestionarnos un poco el paradigma en el que se para la psiquiatría en los 90, un poco como de principio de los 2000, que es quizás, o sea, cuando yo me formé,
cómo poderle dar ese enfoque de género ahora a la salud mental, que ya estaba antes y se perdió, yo creo, como con todo lo que se perdió también con el golpe y la dictadura. O sea, el colectivo salud mental mujer que existía, que formaron la doctora Montañez y la doctora Jamuy, si no me equivoco, era justamente eso, cómo las determinantes de género finalmente influyen tremendamente en las enfermedades de salud mental, en las mujeres, en cómo determinan sus biografías, y yo creo que ese punto, esa revolución, que es como la cuarta ola feminista, ¿cierto?, nos tiene en un momento hoy en la psiquiatría en que nos estamos cuestionando muchas cosas que no se cuestionaron durante muchos años, y creo que eso es súper valioso, y creo también que ahí el estallido social, la revolución social de octubre también hace otro empuje más a esos cambios de paradigma, ¿cierto? Nos encontramos de nuevo con víctimas de violaciones a los derechos humanos que había que contener, que había que cuidar, que había que tratar, ¿cierto? Y eso también es una experiencia para mi generación que no nos había tocado eso. Entonces, como que la historia fuera cíclica y de repente nos encontramos como rescatando y volviendo a lo que se había perdido de la psiquiatría social, de la psiquiatría comunitaria, que yo creo que eso sí, al menos en donde yo me formé, que fue en el área sur, sí era algo muy importante y lo sigue siendo. Y yo creo que una de las cosas que rescato es que ahora es una política institucional, ¿cierto? La psiquiatría comunitaria. Y que ese legado sí se ha ido pudiendo rescatar y se ha ido profundizando, y también nos marca a nosotros como psiquiatras más jóvenes, porque ejercemos ahí, ejercemos en la comunidad, estamos fuera de los hospitales en una gran mayoría. Eso nos da también la experiencia de trabajar en el territorio. Yo ahí, bueno, yo le quería preguntar en realidad como un poco cómo veía usted como psiquiatra y como feminista, aunque quizás antes no se hablaba de que eran feministas, pero sí lo eran, ¿cierto? El movimiento feminista actual y el impacto que también va a tener y está teniendo en el ejercicio como de la salud mental. Yo ahí siempre hago un paralelismo, porque también yo trabajo harto con personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos en Sintras, y también mi práctica, tanto en el área pública o en la consulta, también veo muchas mujeres que han sido víctimas de abuso sexual o de violencia de género. Y no puedo no dejar de ver la similitud que hay ahí, ¿ya? En cómo se manifiestan finalmente los cuadros. Estoy ocupada, no puedo contestar ahora. Una hora más, por favor. Perdón. Sí, mira, yo creo que tú has tocado, bueno, a ver, he respondido la pregunta que yo te hacía, porque sin duda yo también he notado, he sentido, sé que existe, ¿no es cierto?, una psiquiatría comunitaria, y hay una gran, un sector que está trabajando en eso. Yo me vinculo al WhatsApp de los psiquiatras comunitarios, pero igual así uno tiene toda la conciencia de lo que pasa en el mundo, en el campo de los psiquiatras y la psiquiatría, y siempre más bien se quedó con el miedo de que este modelo de los consumidores fuera como muy difícil de erradicar y que fuera muy lento, ¿no? En una medicina que fue tan ganada para el mercado. Sin embargo, tú tienes toda la razón, la psiquiatría comunitaria, el área sur, y no sé en Valdivia cómo será, pero me imagino que este es un proceso que está en desarrollo, y eso es lo importante. Pero sobre todo tú mencionas el feminismo. Yo también, como tú, creo que es fundamental.
el feminismo es un proceso que venía en marcha y que nosotros lo tomamos, como Chile lo tomamos tarde. La segunda ola feminista en Europa no fue después de la Segunda Guerra. Y el feminismo como tal, como doctrina, porque yo decía, estas 11 mujeres, ¿no es cierto?, hemos sido todas feministas desde el principio, digamos, desde nuestra adolescencia, cuando decidimos que íbamos a ser profesionales, ¿no? Yo diría sobre todo las dos primeras, digamos, las que nacieron el 22. Ahí. Bueno, pero en Chile la verdad es que esto se produjo, el proceso se produjo en plena dictadura, y se produjo en gran medida, incluso el movimiento este muy lindo que yo no lo conocía y ahora quiero conocerlo, esto que fue la experiencia de espérate, ¿cómo se llama? El centro de trabajo con las mujeres, centro comunitario parece, trabajo con las mujeres. También fueron mujeres que estuvieron en el exilio y que lo vivieron en Estados Unidos, hicieron la experiencia. Entiendo que eso fue la experiencia de la Noemicia, del colectivo de salud mental. Noemicia Noemicia. Ella lo trajo, lo experimentó en Estados Unidos. Y la otra fue, ¿quién? Montañez, o Montañez, no sé. La María Montañez, que también lo conoció fuera. Y nosotros, en Mujeres por la Vida, que es donde se produjo la articulación de las políticas, que comenzamos esto desde una perspectiva política, de decirle a los hombres que tenían que unirse políticamente para terminar con la barbarie, se incorporan las feministas que habían partido al exilio y que estaban retornando. Entonces fue un proceso muy interesante que se dio ahí de vinculación entre lo político y la doctrina feminista, ¿no? Ahora, esta tercera ola tiene una especial fuerza, pero que es una fuerza, claro, de maduración de un proceso, en que hubo un tiempo en que hubo una cierta separación, en que las mujeres, ¿no es cierto?, hubo esta discusión sobre el poder, y el movimiento feminista, al término de la dictadura, tuvo como una separación en la práctica, entre quienes se quedaron en el territorio, más estrictamente en lo feminista, y muy críticas al poder del Estado, y quienes, ¿no es cierto?, decíamos que teníamos que asumir el poder, pensando, claro, que iban a haber cambios de una democratización más profunda y más rápida, digamos. Pero era necesario estar. Tú misma lo dices ahí. No era necesario, ¿no? Pero sentimos que sí era necesario, porque se fue avanzando. Ahora, ¿qué te quiero decir? Sin embargo, ahí hubo algo muy importante a favor del feminismo, es que nunca se rompió totalmente la relación entre quienes estaban, a mí me tocó estar en ese periodo en el Parlamento, quienes estábamos en el Parlamento y donde hubo un gran espacio para hacer cambios a favor de la agenda de género y en general de toda la agenda contra la discriminación, porque ahí fue en relación a en fin, muy amplio, a la discriminación de tipo sexual, ¿no es cierto? Toda forma de discriminación se empezó a denunciar ahí y se iniciaron las luchas y hubo cambios muy importantes. Pero nunca perdimos el contacto con el movimiento de las mujeres, ¿no?, feminista en lo social. Entonces, todas las luchas que se hacían por la ley de divorcio, que naturalmente era muy importante para la mujer, y en general toda la agenda de la mujer, del trabajo, de la violencia intrafamiliar, esa fue tremendamente importante. Toda esa legislación que se inicia ahí, que ha tenido que ir mejorando y que necesita mucho perfeccionamiento e incorporar otros aspectos que no están, en fin, pero se avanzó mucho. Ahora, fíjate, una pequeña transgresión voy a hacer aquí. Fíjate que yo que soy, de alguna manera siempre fui muy crítica en relación a por qué la democracia seguía siendo una democracia amarrada, imperfecta, en fin, se ha denominado de distintas maneras, pero todos reconocen que mientras no tengamos la nueva constitución, esta democracia nunca ha podido ser plenamente democrática, hacer los cambios que se requieren.
en ese sentido, yo siento que quizás porque hoy día estaba leyendo algo bien interesante, una reflexión de una política, la Carolina Toá, que está mucho más abierta a reflexionar a la autocrítica, que es uno de los grandes temas hoy día, de por qué no se puede avanzar de manera más conjunta, ¿no? en el proceso de cambio. Y ahí, fíjate, yo siento que quizá de las cosas buenas que se pudieron hacer, ¿no? en los tiempos de la dictadura y en el Parlamento, en ese Parlamento que no avanzaba, porque siempre estuvo amarrado. Sin embargo, en esto se avanzó, fíjate. Ahora, uno también piensa, a lo mejor eso nos hizo más conformistas mientras estuvimos ahí, no sé. Si tuviera yo que hacer una autocrítica, no sé qué tendría que decir de mí. A lo mejor no fui suficientemente reclamona, no fui suficientemente crítica, me quedé convencida que estábamos haciendo cosas importantes. Creo que en esto se hicieron cosas importantes porque el movimiento de mujeres no lo paraba nadie. Y eso se ve ahora. Y por lo tanto tiene una fuerza muy grande. Eso es lo que quiero decir. Estoy contando esto, que es bastante personal. Lo estoy contando porque quiero mostrar que lo que tú dices es muy valioso, es muy cierto. Porque el movimiento feminista es de cambio de fondo. Entonces está jugando un papel en este proceso que queremos una sociedad distinta, mucho más democrática, con la participación de todo el mundo, de todas las mujeres y los hombres, de una sociedad civil que no esté ahí, ¿no es cierto?, amordazada, sino al contrario, que sea un actor y una actriz fundamental de lo que vamos mejorando, porque la democracia es una sociedad que está siempre en movimiento, que siempre va buscando mejorar, naturalmente. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que ir pensando en cómo se mejora y actuando y opinando? Todos y todas. Y el feminismo tiene esa fuerza. Entonces, en psiquiatría, claro que sí, porque la psiquiatría es el vínculo con el pensamiento total, con el pensamiento, con la persona entera, es con el cuerpo, con las emociones, ustedes lo saben mejor que yo ya, pero es con la persona en su totalidad y por lo tanto es con la sociedad también. Es también con la sociedad, es cómo vive esa persona la sociedad, cómo la sociedad la está llegando a ella. Y el feminismo es muy importante porque es una fuerza que ya no la paran buscando que en verdad la libertad y la igualdad no sean palabras nomás, no que sean realidades. Y que para poder lograrlo tenemos que hacerlo todos juntos y todas juntas. Y que para trabajar bien todas juntas y todos juntos tenemos que ir dejando métodos y formas de los patriarcas, que son verticalistas, que son autoritarios, que sienten que el poder es una cuestión eje, y nosotros en eso hemos estado harto más libres. Podemos tener liderazgos compartidos, no necesitamos ser la dueña del micrófono, ¿no es cierto? Y más bien postulamos, ¿no?, estas formas mucho más asambleísticas, si se quiere, o mucho más grupales, mucho más donde todos y todas tienen que opinar y salir de ahí un resultado. Eso es democracia más profunda, más democrática. Y por lo tanto, que eso también se aplique en la relación con el otro, también en ese vínculo que es un vínculo, en el fondo es un vínculo existencial, ¿no? ¿Qué existencia estamos en qué marco valórico estamos mirando la existencia humana? Bueno, creo que a mí me da un optimismo tremendo. Yo siento que soy una privilegiada de estar viva todavía para ver estos cambios. Y me alegra enormemente. En estos tiempos difíciles que corren, como las expectativas puestas en el proceso constituyente un poco son las que nos mantienen con el alma a flote. Pero ahí como quiero relevar un poco como esa dificultad como que siempre ha existido. Yo que también he trabajado en política casi toda mi época adulta,
como entre el conflicto entre el movimiento social y el salto a la política partidista o el salto a la política institucional, y cómo eso siempre produce tensión, y cómo se resuelve esa tensión. Eso estuvo con el movimiento feminista en los 80. Bueno, yo no soy una académica del feminismo, pero sí sé que mucha crítica hubo también a cómo que se institucionalizaron las feministas de los años 80, ¿cierto? Se fueron a las ONG o a militar o a los ministerios, ¿cierto? Pero uno tampoco puede esperar de que el movimiento social nunca dé el salto a la política institucional, porque si no, uno se queda en el pedir, ¿cierto? En el reclamo, pero no en la implementación de políticas públicas con enfoque de género, en la implementación de las transformaciones sociales. Entonces ese diálogo que tiene que existir entre política y sociedad, cómo hacerlo más fluido. Yo creo que ahí este Estado tremendamente autoritario, con esta constitución tremendamente autoritaria y que secuestra la política en pocas personas, finalmente también contribuye a eso, como que contribuye a que el movimiento social sospeche, se aleje y finalmente nunca dé ese salto a participar en la política institucional. Yo espero que eso pueda cambiar con la nueva constitución, y que el proceso de la constitución sea distinto también ahí. Bueno, ahí estamos, ahí digamos, tenemos que juntarnos todos, y psiquiatría tiene mucho que decir, psiquiatría, salud mental, psicología, todo el ámbito de la salud mental y de lo psíquico, digamos. Necesitamos que este proceso constituyente no sea un lugar cerrado, donde estén conversando solo los constituyentes. Yo creo que a esta altura, y después del 18 de octubre y lo que se ha venido instalando después en este proceso de cambio cultural en que estamos, va teniendo mucha fuerza. Esto de que nunca más élite, nunca más, ¿no es cierto?, grupos, en este caso van a ser elegidos y todo, pero hay una crisis, todos lo sabemos ya, no es una expresión extrema de la izquierda, digamos, que la democracia representativa hoy día está en crisis, y que tienen que haber, y en la mayoría de los países hoy día ya hay instalados mecanismos, y que nosotros queremos avanzar más en eso. ¿Qué mecanismos que efectivamente permitan la deliberación ciudadana, no ordenada, que seria, ¿no es cierto?, responsable, pero que lo haga ser parte y lo mantenga como un actor social permanente, ¿no? El actor social hoy día es el nuevo actor de la sociedad. Y por lo tanto, si lo llevamos a la psiquiatría, yo creo que esto que tú decías al comienzo, el que ya la psiquiatría esté ligada, ¿no es cierto?, no sea para nadie algo raro la psiquiatría social, y que ya la comunidad, ¿no es cierto?, sea el ámbito comunitario, sea un ámbito posible para los especialistas. El especialista no tiene, el psiquiatra más especializado no tiene por qué estar, ¿no es cierto?, en un lugar aparte. El especialista, al revés, deja de ser un buen especialista si se aísla y si se convierte, ¿no es cierto?, en elitario. Entonces estos son cambios que nos van marcando, y que yo creo que la psiquiatría, las nuevas generaciones, quienes sienten como tú lo expresas, ¿no es cierto?, digamos, entendiendo todo lo que ha pasado, y a partir de entender eso, estar en este nuevo momento en que se abren espacios, se abren caminos. ¿Cómo avanzamos por esos caminos? Porque no son gratis en realidad, ¿no? Sabemos que hay, desgraciadamente se permitió, en fin, no se impidió que se instalara un poder que no estaba instalado antes, que es un poder económico al lado del político. Y desgraciadamente en los 30 años han demostrado que el poder económico ha tenido bastante más poder que el poder político. Eso es así nomás. Entonces, el poder avanzar en un camino, en una lógica y una estrategia que sea la adecuada para
con los ritmos que sean los adecuados, pero los necesarios, ¿no? Para ir desarrollando este otro poder, porque el poder social siempre fue el poder, se llegó, ¿no es cierto?, a los grandes logros sociales también en medicina, la medicina social, el orgullo, ¿no es cierto?, de lo conquistado en medicina social en la década en la década del 50, ¿no es cierto?, con el sistema público que hoy día se viene a reconocer, hoy día que estamos en pandemia, ¿no es cierto?, esos logros que quedaron aquí instalados. Bueno, pero cómo eso, todo eso fue una fuerza, ¿no?, que se fue construyendo en lo social. Si la sociedad no está entera, ¿no?, si aquellos que necesitan y quieren el cambio, ¿no es cierto?, no forman parte de ese proceso, es muy difícil que se logren cambios. Entonces, el ir formando parte, eso no es tampoco una cosa tan, tú misma lo preguntabas o lo reflexionabas recién, no es fácil, son nuevas formas, ni siquiera lo sabemos bien cómo, ¿no? No sé, ustedes me imagino que tú has participado en estos cabildos. En todas las cosas he participado. En todas las cosas has participado. Nosotros Claro. llevamos 10 años, yo creo, desde ¿Desde 2006. cuándo? Desde el 2006 a la fecha. Yo creo que nos tomó, o sea, yo creo que incluso antes, desde el mochilazo del 2001, yo creo que eso fue lo que nos demoró, como el despertar Chile finalmente. Claro. Se tuvieron que juntar todas 3 generaciones para que pasara lo que pasó el 19 de octubre. O sea, los pingüinos del 2001, los pingüinos del 2006, los del 2011. Yo participé ahí también en las movilizaciones del 2011, por eso me reía de que había estado en todas. Danae, fíjate que ahí ya se había producido una distancia brutal con la élite política, y por eso que el segundo gobierno de la Michelle, ella estaba consciente, quería, ¿no?, y se daba cuenta que era indispensable ya los cambios. Pero claro, había ya una ruptura, una separación, no estaba la confianza, que hoy día es indispensable reconstruir. Porque como tú bien dices, pues, el feminismo solo de feministas, digamos, sin acceso a lo que permite los cambios a nivel nacional, ¿no es verdad? Y que son las grandes decisiones que se van tomando en política, ¿no es cierto? Pero que tienen que ser, ¿no es cierto?, parte de una dinámica que está permanentemente entre la base y quienes están mirándolo a nivel nacional, y que pasa por intermedios, pero que son los niveles de poder también, de poder local. Entonces, todo ese juego de una nueva forma democrática y de poder democrático tiene que irse construyendo. Entonces, tu generación, Danae, es clave. Somos la generación bisagra. Danae, Fanny, quiero aprovechar de saludar a algunas colegas que están dentro del público y ofrecerles eventualmente, ¿no es cierto?, también la palabra para que se sumen a este diálogo que a mí me tiene extasiado, ¿no? Partiendo por las autoras del libro, pues, Susana Cubillo está por ahí, Angélica Monreal también está, ¿no? Hay que agradecerles, ¿no es cierto?, este trabajo fantástico, un aplauso, claro, de pie, ¿no?, porque realmente es maravilloso lo que ellas han hecho, este rescate de una memoria viva, de una historia, pero así vivida, realmente, a mí me ha sorprendido gratísimamente. Saludar a una de las pioneras, a la doctora Flora de la Barra, que también la veo entre el público. Ahí está, un gusto verla y saludarla. Y algunas colegas bueno, por supuesto, la doctora Soledad Barría, ¿no?, que también se incorpore al diálogo desde su perspectiva de ministra de Salud, de haber sido general de zona, como decimos aquí en la comuna, Puerto de Corral, en fin. No puedo dejar de saludar a la doctora María Loreto Lorca, que me imagino que está en Puerto Montt, ¿o no? ¿Sí?
A la doctora, por ahí la vi también, María Luisa Guzmán, ¿dónde está? La Icha Guzmán, espero que no se haya retirado. Lula. Estaba por ahí, ahí está María Luisa, ¿no? Aquí estoy, gracias. Eso. Y saltándome algunas generaciones, a una residente de nuestro programa, ¿no? A Camila Bustos, que está terminando su tercer año de residencia en Osorno, porque los campos clínicos acá de la universidad son Osorno y Valdivia. Saludar a María Elena Varela también. Ahí está. En fin, tantas voces que nos gustaría quizás, ¿no es cierto?, escuchar, ¿no? A propósito de estas historias tan entretenidas. Patricia Cordela, perdona que me la salté, ahí está. En fin, hay tanta Flora fuerza. quería decir algo, parece. Sí, eso, por favor, le ofrezco la palabra. Flora, por favor. Yo quería agregar algo. Bueno, estoy muy emocionada por estar con tantas maestras y repasar una vez más este libro, que ha sido una experiencia realmente sorprendente. Pero yo quería agregar un componente, que es el de la psiquiatría infantil, que es mi gran pasión y que he tenido el privilegio de estudiarla en distintas formas. El hecho de que, primero, los derechos de los niños. Estamos en una deuda, pero mucho peor que con las mujeres, con nuestros niños. A pesar de que están en la boca de las autoridades como lo primero, lo mejor, etc., estamos en deuda muy importante. En mi práctica clínica, me tocó atender a hijos de víctimas de la represión y a hijos de victimarios, lo que me amplió bastante la visión al darme cuenta de que el desarrollo de ambos grupos de niños estaba igualmente trastocado y dañado. También toda mi investigación en lo que yo he participado ha sido en psicopatología evolutiva y epidemiología. Y bueno, lo que antes decía el psicoanálisis hace muchos años atrás, se ha comprobado con la epidemiología y con la neurociencia, que lo que pasa en la primera infancia determina lo que sucede, no determina, aumenta el riesgo para lo que puede suceder en años posteriores, en la adolescencia y en la adultez. Y también puede determinar la resiliencia, de por qué algunos niños que han sufrido maltrato, situaciones adversas, en vez de enfermarse, se hacen más fuertes y tienen un desarrollo normal. Y yo he investigado bastante el maltrato infantil. Por ejemplo, es fascinante estudiar cómo la crianza normal, nutritiva, cariñosa, pero educativa, con reglas, cambia el cerebro de la mamá y del niño, y del papá también, en forma positiva, y cómo el maltrato, que es la forma de crianza más adversa que puede existir, daña el cerebro, lo cambia para peor en muchos aspectos. Y todos los estudios de neuroimágenes en psicopatología de adultos tienen que preguntar por antecedentes de maltrato, porque muchos de los hallazgos que se pueden encontrar en psicopatología del adulto pueden estar mezclados con las secuelas biológicas del maltrato. Bueno, eso quería agregar. No, si me enchufan, yo puedo hablar mucho de los niños y de la psiquiatría infantil. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctora de la Barra. Muchísimas gracias. Efectivamente, si ya tenemos una deuda con las mujeres invisibilizadas por siglos, ¿no? Con los niños, ¿para qué decir? Ahí tenemos una deuda enorme y un compromiso gigantesco.
firmamos en la Convención de Derechos del Niño del año 91. Sí, pues. Y el último informe del año pasado muestra que estamos muy en deuda todavía. Así es, así es. Quiero aprovechar de preguntarle justamente a María Loreto Lorca, ¿cómo se ve la psiquiatría desde las regiones? Oye, por favor. Primero que nada, agradecer la invitación, felicitar a las autoras del libro y también destacar a toda la presencia de doctoras y doctores también que hay acá en el grupo en este momento. Y yo quería especialmente a Walter agradecerle también esta presentación tan hermosa del encuentro. Nelson Chuenque, Marcelo Nilo y Clemente están unidos a mi vida para siempre, ustedes saben por qué razones, ¿cierto? Y yo quería, como estamos en estas anécdotas del libro, ¿cierto? Que lamentablemente no he leído, quería comentarles algunos aspectos generales porque yo fui formada en la psiquiatría por el profesor Oyarzún en Valdivia, y cuando yo llegué a Valdivia como becada, todo era en torno a la doctora Larache. El doctor Oyarzún tenía una admiración que capaz que mantenga hasta el día de hoy, ¿cierto? Que la doctora Larache era su ídola. ¿Ah? Y naturalmente era entonces una imagen para los becados muy importante en ese tiempo cuando yo empecé la psiquiatría. Y destacar también, ¿cierto?, la presencia de la doctora Corona en Chiloé cuando yo llegué a trabajar a Puerto Montt, porque ella también era una persona a la cual nosotros veíamos como con una gran experiencia ahí, y que duda cabe posteriormente la llegada de la doctora Schnack, ¿cierto?, ahí a las cercanías de Ancud. Sin embargo, mi reflexión en este momento, Walter, es para la doctora Fanny. Para la doctora Poyarolo. A la doctora Poyarolo yo la conocí en los primeros años del año 80 acá en Puerto Montt. Y no sé si esta anécdota, doctora, está en su libro, en la parte que pusieron en el libro, como dije, no lo conozco. Porque nosotros a través del Colegio Médico con el doctor Guillermo López teníamos un espacio que se llamaba Cultura y Medicina. Teníamos la agrupación cultural del Colegio Médico. Y esa agrupación cultural del Colegio Médico era el nombre, porque en realidad lo que hacíamos era de alguna manera favorecer la presencia de músicos, de escritores, ¿cierto?, de desarrollar la cultura en tiempos de dictadura, era la década de los 80. Y al principio de esa década llegó la doctora Fanny Poyarolo relegada a la ciudad de Maullín. Y fuimos el doctor López y yo, que éramos los únicos de ese grupo en ese momento, los encargados de recibirla, de visitarla en Maullín, de acompañarla desde nuestra distancia. Maullín, los que conocen la zona, hoy día está absolutamente pavimentado, doble vía hasta Pargua, el camino a Maullín absolutamente pavimentado. Pero en esa época eso no era así. Era una vía Chiloé, ¿cierto? Y el camino a Maullín absolutamente de ripio. Entonces era de muy difícil acceso. Y bueno, la podíamos visitar, podíamos llevarle un champucito de repente. Ella vivía en la casa parroquial en ese tiempo. Y además la doctora Poyarolo veía pacientes nuestros de psiquiatría. Nosotros le hacíamos como unas especies ocultas de interconsulta. Y ella nos veía a los pacientes, nos respondía muy académicamente, ¿cierto?, dentro de sus posibilidades. Y lo que iba a compartir con ustedes, más allá de lo técnico, tiene que ver con una anécdota del lugar, porque se dice, el pueblo comentaba que a la doctora la cambiaron del lugar de relegación porque pasó ella, después de un cumpleaños de la doctora Poyarolo ahí, pasó a ser más famosa que la propia alcaldesa designada de la época. Justamente esa fue una de las razones que no pudieron tolerar las autoridades locales y finalmente ya se la llevaron a un lugar mucho más distante, que era la comuna de Cochamó. Eso quería aportar y saludar con mucho cariño a la doctora, mucho cariño, y a todas las doctoras que están acá y a los doctores también. Muchísimas gracias, doctora Lorca, se pasó realmente increíble. Uno no puede imaginar las experiencias que vivieron muchas de ustedes, ¿no? O sea, realmente no tiene nombre todo esto. Y no deja de ser siempre sorprendente.
y apasionante. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el recuerdo tan lindo ese, ¿cierto? Cuando me sacaron de ahí por ser, claro, más famosa que la alcaldesa, me llevaron a otro lado, pues, me sacaron. Y yo le alegaba a la CNI que me fue a buscar, le alegaba que, no era la CNI, eran los tiras, que yo era doctora, que tenía pacientes que no los podía dejar, que estaban en tratamiento. Todavía tengo guardada, fíjate, una carpeta con fichas de esos pacientes. Ay, sí, es como de Macondo eso, ¿no? Bueno, aprovecho de saludar también a una ex becada de nuestro programa, por ahí está Javiera Blue, y a una colega muy querida de Valdivia, Bernardita Iglesias, que también están entre el público. Le ofrezco la palabra a María Luisa Guzmán, quizás como una de las insignes de la psiquiatría en Valdivia y de la psiquiatría infantil. Tiene eso ahí. Por favor, no me hagan hablar. Yo creo que las invitadas, en primer lugar, agradecer esta invitación, y creo que la presencia de tan dignas invitadas y autoras de este libro me honra. ¿Ya? Nada más que el placer de escucharlas y de resignificar la historia de un periodo de la vida de Chile tan tremendo que todos vivimos, es muy importante para las futuras generaciones y las generaciones actuales. Agradezco profundamente la presencia de todas ellas y resaltar también que la doctora Flora de la Barra haya podido hablar de los niños. Estamos comenzando, ¿no es cierto?, un posgrado aquí en psiquiatría infantil y del adolescente hace 2 años en la Universidad Austral, justamente porque creemos que la salud mental infantil es clave en el país para poder generar, ¿no es cierto?, ciudadanos realmente comprometidos con lo social, ¿ya? Eso parte en la primera infancia, y eso el país le debe muchas cosas. Una formación de verdad completa. Y la salud mental infantil está muy al debe en nuestro país y en el mundo entero. Por eso, bueno, nada más de decir que agradezco la presencia de tan dignas doctoras. Escuchar a la doctora Poyarola ha sido una fascinación para mí, ¿ya? De cómo ella vuelve a revivir la historia y nos hace vibrar, ¿ya? Verdaderamente. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Bueno, yo creo que podríamos estar toda la noche. Son tantas las anécdotas, son tantas las historias. Bueno, pero por lo mismo les quiero recomendar de verdad, de todo corazón, la lectura de este libro, ¿no? Así que reitero lo que ya apareció en el chat, ¿no? Este libro editado en el año 2013, así que ya tuvo su primera ola, dijéramos, ¿no? Hablando en términos pandémicos, ya tuvo su primera ola. Está ubicable en la página web de SODEPSI, ¿no? www.sodepsi.cl, y ahí hay un link, un enlace, para decir en español, ¿no? Hacia las ediciones de SODEPSI, y ahí lo pueden encontrar. Y se van a fascinar, no tengo ninguna duda. Susana. Algo pasó con el micrófono, Susana. Estás desmuteada, pero no se te escucha. Aquí, ¿ahí me escucha? Ahí sí, ya. Ahora sí. Ya. Hola, muchas gracias por este realmente brillante, fascinante conversación. Quería solamente, por la hora, pedirle a la doctora Poyarolo, sabiendo que tenemos tanta facilidad para cambiar de escenarios y movernos y unir el mundo privado con el público, lo central, las acciones a nivel central y a nivel periférico también. Yo sé que usted ha estado trabajando con infancia en los márgenes. ¿Qué nos puede decir para las que hemos estado trabajando con la infancia en las instituciones? A ver, bueno, sí, es bueno que Flora recolocó el tema, digamos,
la infancia y la adolescencia. Yo en realidad personalmente me vinculo más con los adolescentes, pero mi trabajo en equipo, yo estoy desde el 2011 en una población de la región metropolitana, en Los Espejos, ¿no? Trabajando con chicos que están... He tratado de llegar más al chico que está en riesgo. Chicos, por lo tanto, trabajando más con los liceos, en los chicos que están con indicadores de riesgo, que ya están abandonando y que requieren una intervención mucho más personalizada. Pero ahí, naturalmente, que paralelo con eso, hemos estado trabajando con la nueva, con la ley de garantías de la infancia. O sea, de nuevo aquí, esta visión total que, ¿no es cierto?, la flora y todas, ¿no es cierto?, las que aquí aparecemos en este libro lo hemos entendido así, si no se aborda en su totalidad es incompleto y es imperfecto. Entonces, nuestro trabajo, yo he tratado de mantenerme en una relación con el territorio, por eso me identifico mucho con Danae, con el territorio, con la población, donde suceden las cosas, donde están los niños más vulnerados, pero también con las decisiones a nivel nacional, donde se toman las grandes decisiones que es indispensable apurar, porque sin esa ley de garantía, que está trazada, porque debíamos haberla tenido hace 2 años ya, funcionando ya perfectamente, donde van a haber cosas nuevas muy importantes, porque va a haber autoridad en el territorio y se va a buscar una manera efectiva de que no esté desarticulada toda la atención, en que educación por un lado, salud por otro lado, el trabajo con la familia social por otro lado. Las políticas públicas tienen que mejorar digamos, la infancia y la adolescencia es la más exigente en ese sentido. Tiene que ser mucho más sistémica, mucho más total, con el buen clínico, pero también, digamos, con la buena gestión, y donde estén todos articulados, no dueños de mi territorio que compito con el territorio del lado. Entonces, esa ha sido una experiencia bien importante en el trabajo de redes, en el trabajo de educación y de intervención personalizada, terapéutica, necesaria, y por supuesto con la familia, Entonces, pero en un trabajo, ¿no?, que aborde el conjunto. Ahora, esa es la visión también integral, que yo creo que va plasmando la psiquiatría, tanto la de adultos como la de infancia y adolescencia. Ahora me quedé con ganas de conversar después con la Flora y sus investigaciones, y quizás contigo, si fuera posible, Susana, ¿no?, para compartir eso. Yo estoy ahora peleando conmigo misma, porque hay tantas otras tareas, y yo siento que tengo que colaborar donde pueda, que no estoy escribiendo, yo tengo que sistematizar esa experiencia, ¿no? Cuando se requiere con el chico que está con una complejidad mayor, donde todo está difícil, una intervención que también es mayor, es mucho más personalizada, que no puede ser la misma, ¿no?, con aquel chico donde el problema es bien específico en la relación con la madre y con la dinámica de la familia, por decirte, ¿no? O cuando el problema es un problema mucho más de la escuela, y donde tenemos que trabajar con la red que está funcionando dentro de la escuela. Entonces, esa mirada sistémica, integradora, ¿no?, que todavía todos estamos muy formados en la racionalidad masculina, de la racionalidad lineal, así que estas cosas son, una cosa le sigue a la otra, aquí no. Está todo no nos da para más el cerebro, pues, doctora Poyarolo, discúlpenos. A mí me gustaría... Dejémoslo para otra ahí relevar la Sí, oiga, a propósito de eso, a mí me viene un entusiasmo gigantesco, medio maníaco si se quiere, de organizar eventualmente unos ciclos, unas charlas, no sé, mensuales, conversatorios entre la Universidad Austral, SODEPSI y quien quiera. Así yo los escucho más, hablo menos y los escucho más. pero en ese entusiasmo déjeme ofrecerle eventualmente el apoyo de los residentes, de los entusiastas becados del programa de psiquiatría de acá de Valdivia, de repente esa sistematización de ideas que usted echa de menos, ¿no?, esa escritura que a lo mejor hace falta, bueno, eventualmente hacerla articulando justamente de distintos esfuerzos, ¿no? Soledad, por favor.
Ya, Sí, Sí, lo es que anoto. no sé si en esos conversatorios habría que sí, incluir a la gente de atención primaria. sin Porque duda, pues. cuando estamos hablando de salud mental, tenemos que abrirnos a los determinantes sociales, lo que está pasando en la comunidad, y yo creo que ahí la atención primaria, Fanny cuenta lo que sucede en los espejos a través de los territorios, pero en los COSAM, en los médicos de familia, los médicos Así es, po. familiares y comunitarios, o sea, cómo avanzamos efectivamente en la salud mental más general de nuestra población, en lo colectivo y no solamente en lo individual. Entonces, yo aquí quiero hacer, yo trabajo para la atención Sí, po. primaria y para la medicina familiar, pero yo creo que tiene un tremendo nexo con esto que estamos hablando. O sea, no existe posibilidad efectiva de un trabajo masivo con las comunidades si es que no incorporamos a los médicos familiares y comunitarios, a la gente, a los equipos que están trabajando Claro. en salud mental, trabajadores sociales, psicólogos y médicos generales que están actuando en la atención primaria. Así que yo creo que también, perdón, yo no soy psiquiatra, a lo mejor eso, No, está perfecto. pero quisiera llevarlos a esta dimensión colectiva que justamente surge de lo que nuestras pioneras ahí hacían, y yo creo que un gran desafío hoy día tiene que ver con el desarrollo de la salud mental, de la salud integral, porque no es, tampoco es puro la salud mental, es la salud biopsicosocial, no sé, es la integralidad, el ser humano como ser humano en su colectivo, en su contexto. Entonces, eso sí, de repente no hacer solo de psiquiatra, sino que a lo mejor más interdisciplinario. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esa es una gran lección que nos dejan estas 11 historias, ¿no? La interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, el pensamiento holístico, articulado, ¿no? Humanista, antropológico y social, ese es el gran desafío. Y que tenemos que tomar el guante, ¿no es cierto?, desde las universidades también. Como decía la doctora Poyarolo, no podemos estar solamente encerrados pensando en el próximo paper, en la próxima publicación, en la próxima conferencia. No, hay que estar donde estuvieron ustedes, pues, y donde yo espero que estén y sigan estando las actuales y las futuras generaciones. En eso nos empeñamos, por lo menos, tratar de transmitir esa impronta que ustedes nos han dejado. Bueno, no sé si alguien más quisiera... Sí, por supuesto, Angélica, una de las autoras del libro. Bueno, autora es mucho decir. Yo creo que nosotros somos una especie de compiladora. Bueno. Tal vez justamente para agradecer esta iniciativa de presentar de nuevo este libro, de lo cual yo era un poquito escéptica, porque encontraba que no sé, ya lo habíamos presentado, ya había pasado el tiempo, y la verdad es que esta presentación muestra en realidad que efectivamente ha pasado el tiempo, pero también la vigencia que tiene esta conversación de hoy día, que ha sido maravillosa, encuentro que lo muestra y que saca a flote lo que nosotros quisimos con Susana. Y yo quiero contarles un poquito brevemente por el tiempo, pero cómo esto surgió. Nosotros empezamos a trabajar juntas por los años del 2010, ¿no? En una institución, y un poquito a partir de conversar nuestras experiencias, nos fuimos dando cuenta que nuestras experiencias, muchas de estas, varias de estas 11 mujeres fueron nuestras maestras. Fanny fue mi maestra. Yo me formé en un servicio público, pero yo me formé también trabajando con Fanny en Derechos Humanos. Susana tenía maestras que venían del feminismo, ¿no? Del grupo del colectivo Mujeres. Y entonces la verdad es que la primera inquietud fue que teníamos estas experiencias tan formadoras, tan intensas en nuestra vida y en nuestra formación profesional, y teníamos esta experiencia con estas mujeres que habían escrito poco y que esto no iba a quedar plasmado. Que esa fue, digamos, un poquito la angustia y la iniciativa que nos llevó a esta
a esta idea que partió primero, les debo contar, partió como, bueno, entrevistémosla, hablemos con ellas, que nos cuenten su experiencia sin saber mucho qué íbamos a hacer con eso. Alguna vez pensamos, bueno, a lo mejor lo podemos publicar en alguna revista, como capítulo, bueno, y después, bueno, se fue armando el libro, porque también de las entrevistas iniciales fueron surgiendo a través de las mismas entrevistas otros nombres. Por ejemplo, María Muir nos surgió de las entrevistas, y nos surgió también, tengo que contarle ahí una anécdota. Yo me formé en el hospital psiquiátrico, trabajé más de 12 años en el hospital psiquiátrico, yo nunca supe que había habido una directora mujer. Y en el hospital psiquiátrico no hay ninguna sala, ningún pabellón que te lleve el nombre de la directora mujer, que por lo demás fue una de las que, ¿no es cierto?, consolidó el cambio del nombre, pero no solo eso, consiguió las plata para la construcción del hospital psiquiátrico. Entonces, tremendos, digamos, logros, y ninguna noticia de aquello. Entonces, por ahí es como también se fue armando el libro. Y yo de verdad creo que como alguien dijo aquí también, además el libro es simpático, se deja leer bien, pero tiene una profundidad respecto de las experiencias diversas y comunes, que digo diversas y comunes porque está en la comunidad de todas estas mujeres fantásticas de esos años, la medicina social, la medicina pública, el interés por el otro, el feminismo, la lucha por los cambios, la defensa, digamos, de los más vulnerables, se dice ahora, de los más pobres, de los niños, de los más afectados. En todas ellas está, y con la búsqueda de esa visión integral. Y entonces, de verdad, sí, a mí me produce de verdad esta alegría, esta nueva presentación. Creo que efectivamente el libro sigue vigente, porque la historia sigue vigente, y la historia nos nutre para poder decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora a lo mejor hay algo aquí de la psiquiatría que es muy interesante también. La psiquiatría colinda con lo social. Entonces, cuando lo social es violación de derechos humanos, ahí está. O cuando lo social es mujer, ahí está. Cuando lo social es niños vulnerados, ahí está. Y creo que eso es algo que efectivamente yo aprendí durante mi formación, y también aprendí lo que muestra Fanny aquí, que yo creo que es otra cosa que también lo permite la psiquiatría, que es la integralidad. Si no somos solo seres subjetivos, psicológicos, somos seres sociales, colectivos, tenemos una vida en la cual la salud física es importante, también la salud emocional, y también la calidad de vida y las relaciones sociales, ¿no es cierto? ¿No? Y esa integralidad también yo creo que está de alguna manera presente y marcada en el libro, bueno, y en las cosas que hay que seguir con. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. El micrófono está cerrado, algo pasó. No se escucharon tus últimas palabras. ¿Se me cerró hace mucho rato? No. Dije que me encanté y que volví a leer el libro igual que la Fanny, porque en realidad bueno, nos motivamos de nuevo, y creo que, bueno, muchas gracias a todas, ¿no? Y a todas las entrevistadas, que son las autoras del libro, la verdad. Nosotros fuimos las facilitadoras y las de la idea. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, quizás lo que venga por delante sea algo así como una segunda edición, ¿o no? Incluyendo a muchas otras mujeres que vinieron después, ¿no? Eso puede ser. Obviamente, cuando uno hace un repaso, siempre corre el riesgo de dejar a alguien afuera, pero de aquellas con las que yo tuve el privilegio de formarme en el hospital psiquiátrico, no puedo dejar de nombrar a Sonia Tardito, por ejemplo, a Selva Beltrán, a Ida Becker, a Gabriela Kunzman, entre otras, ¿no? Sé que hay muchas más, pero cada una con su impronta, cada una con su sello, y cada una con ese afán de encarnar esta psiquiatría humanista, antropológica, social, ¿no? Que si no hay otra manera de entenderla, ¿no? Así que no sé, pues dentro de este entusiasmo a lo mejor pueda surgir no solo un ciclo de charlas, un ciclo de conversaciones, sino que a lo mejor una segunda edición ampliada, ¿no? Walter, Susana. pienso que en la Sociedad para el Desarrollo de la Psiquiatría encuentra aquí un terreno muy fértil,
de recuperar la historia de la medicina social y de la psiquiatría social. Muy cierto. ¿No es cierto? Y, Sí, pues. y yo quería agradecer a ustedes como organizadores de este encuentro y a la cantante. Y esta canción que me representa mucho porque este libro surgió del amor a nuestras maestras. O sea, yo no podía imaginarme que la Maruja Montañés iba a ser invisible. Y ese amor por ella, por todo lo que ella compartió conmigo y todo lo que me enseñó y todo lo que yo llevo dentro de ella y la neomicia y todas las 11 mujeres que entrevistamos, porque las entrevistamos las dos, era cada vez más sorprendente. Entonces el amor que ella puso en esa canción hoy día es, es la esencia profunda de lo que nos mueve a ejercer también y asumir y vivir la vida así, con estos valores, como decía Fanny. Así que yo les agradezco de corazón. Bueno, yo también les agradezco de corazón a todos y a todas las asistentes a este evento, que ha sido pero realmente fantástico, un regalo para el alma, ¿eh? Un jardín de amor. Esperemos que podamos ver florecer lo que hoy día estamos sembrando y volver a encontrarnos en algún futuro, ojalá relativamente próximo. Que estén todas y todos muy bien, síganse cuidando, ¿no? Y siempre juntos, aunque sea así, paradójicamente a la distancia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Soledad. Gracias, Gracias, Angélica. Danae. Gracias. Fanny. Gracias. Chao. Gracias, Sole. Llueve sobre Valdivia, llueve sobre los bosques, sobre los techos rojos, mojando la madera de la casa natal. Llueve allá en Curiñanco, la señora María, mate con sopa y pillas, me cuenta su alegría y sus penas de mar. Llueve yo aquí en Coyico, esperando el día en que el sol venga a mi puerta a conversar. Llueve y en Angachilla los niños van jugando con el barro de nuestra población, haciendo el llueve Antilgo en la espera, el tren con los parientes que en cada primavera llegan con
su aguardiente desde la capital. Llueve en calle Picarte y los suplementeros van corriendo ligero, mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Llueve y los alemanes van a comprar pescado los viernes en el mercado fluvial. Llueve y el calle habla y habla en silencio, llevándose a los muertos hacia el mar a navegar. Llueve y mi cigarrillo solo se ha consumido sin poderlo fumar.